¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, espero no apartarme ahí del... Muy bien. Hoy día vamos a hablar del cuerpo, nuestro cuerpo, ¿ya? Y como introducción a lo que quiero compartir con ustedes, vamos a leer el Salmo 32. Los primeros 6 versículos del Salmo 32 vamos a leerlos. La dicha del perdón se titula este Salmo de David. Y dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tengamos un momento de oración. Señor, venimos ante ti con todas nuestras expectativas, pero no confiando en lo que el hombre diga, sino en lo que tu Espíritu Santo nos revele a través de tu palabra. Señor, tú siempre nos acompañas y te pido especialmente que esta mañana tú te hagas presente en nuestra vida a través de tu palabra, en la exposición de ella, y que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida pueda ser transformada por este medio. Muchas gracias. En Cristo Jesús lo pedimos. Fíjense que me llegó una noticia de los grupos bíblicos universitarios que siempre le he conversado yo de los GBU, ¿cierto? Ahí con Valdemar siempre compartimos este ministerio, con Ketty, Aurora, y a lo mejor algunos de ustedes también han tenido la oportunidad de participar o de estar relacionados con este ministerio. Y fíjense que una hermana de Uganda, ¿saben ustedes dónde está Uganda? En África, ¿cierto? ¿Saben ustedes lo que está pasando en Uganda? Tienen una guerra civil del año 1960. Hay como 100 grupos armados que pelean unos con otros. Una población devastada por la guerra, por el hambre, por la pobreza, por los abusos, por los homicidios. Fíjense ustedes, por las violaciones a las mujeres. Uno se pregunta si hay algo que puede ser peor que vivir en esas circunstancias. Sin embargo, allí hay un grupo de creyentes y tan, fíjense ustedes, siendo fiel llamado que Dios le ha hecho. Nuestra hermana Sara Ovetola, ella organizó una conferencia de un día. Yo ahí, a través de los GBU, juntaron más o menos a 60 estudiantes y fíjense que el tema fue precisamente, ella les dijo: si no somos capaces de poner fin a la guerra que vive la República Democrática del Congo desde hace muchos años, ocupémonos al menos de quienes sufren los efectos negativos de la guerra.
Sara es catalizadora, estudiante de posgrado de sociología y miembro del personal del GBU local. La República Democrática del Congo lleva décadas, como les decía, del año 1960, en una guerra fratricida. Nadie se pone de acuerdo. ¿Saben ustedes lo que eso significa vivir en estas circunstancias y en estas situaciones? Donde todo es inseguridad, donde no hay esperanza, donde todo es inestabilidad. Queremos ayudar a los estudiantes afectados por la guerra a recuperar una buena salud mental, dice Sara, y a reintegrarse a la sociedad, ofreciéndoles acompañamiento psicosocial y pastoral para resolver sus problemas de trauma. ¿Cómo puede vivir una sociedad? Hoy día leía en el diario lo que está ocurriendo en Haití. Habían secuestrado a 6 sacerdotes católicos. La semana pasada a 2 monjas. ¡Qué desorden más grande! ¡Qué inestabilidad! Si nosotros nos abocamos a nuestro espacio, a nuestro lugar, fíjense que nosotros gozamos, gracias a Dios, de estabilidad y de seguridad. Nos quejamos, ¿cierto? Que esto, que aquí, que allá, que todavía falta, que el Estado no está cumpliendo su labor primordial, que es, fíjense ustedes, dar a sus ciudadanos seguridad. La seguridad promueve la confianza. La confianza promueve, fíjense ustedes, la esperanza. Vale la pena entonces que yo me establezca, ponga este puesto, me ponga a vender, trabaje, en fin. La seguridad es la base, fíjense, del desarrollo y del crecimiento. Pero a nivel mundial estamos viendo una ola, fíjense, de inseguridad. ¿Cuánto tiempo lleva Ucrania y Rusia en guerra? 2 años. De una campaña de guerra que Rusia pensaba que la iba a terminar en ¿cuánto tiempo? En 2 meses. ¿Cuánto tiempo está el desastre en Gaza? 3 meses, 4 meses de diciembre, y no se ve una salida. Inseguridad. ¿Qué produce la inseguridad en nosotros? Y aquí les voy a hablar de algo que es un poco técnico, pero denme un par de minutos, por favor, para explicarles. Y me voy a basar en lo que les voy a contar en un librito que lleva el título El cuerpo lleva la cuenta. ¿Ya? Sugerente el libro, el título de ese libro. El cuerpo lleva la cuenta. ¿A qué creen ustedes que se refiere esto? ¿De qué cuenta estamos hablando? Este es un libro escrito por Bessel van der Kolk, que es un psiquiatra experto en trauma. En este libro, el autor explora cómo el trauma afecta el cuerpo y la mente, y cómo puede manifestarse en forma de trastornos físicos y psicológicos. El autor argumenta que el trauma puede quedar atrapado en el cuerpo y que diferentes formas de terapia entonces pueden ayudar a liberarnos de ese trauma. El trauma se refiere a la experiencia emocionalmente abrumadora o impactante que puede dejar una marca duradera en la mente y el cuerpo de las personas. Fíjense que puede ser el resultado de un abuso,
de una violencia, de accidentes, de pérdidas traumáticas o de situaciones de peligro extremo. ¿Cuáles han sido las situaciones de peligro extremo que más hemos vivido nosotros en Chile? Los últimos tiempos han sido desastres naturales, terremotos, el incendio que afectó, fíjense ustedes, 134 muertos en Valparaíso, familias devastadas, el terror y el miedo frente a la posibilidad de que nuevamente se repita esa escena. El trauma puede afectarnos profundamente en la forma en que una persona piensa, siente y se relaciona con el mundo. Y puede manifestarse de una variedad de síntomas físicos, emocionales y psicológicos. Esto, fíjense, que se puede manifestar como especie de pantallazo en la mente, que se me viene el recuerdo de aquello que me ha afectado. Pesadillas, ansiedades, depresión, problemas del sueño, dificultades para concentrarme y problemas, fíjense, para relacionarme con los demás. No, déjenme. Busco la soledad. No quiero relacionarme con nadie. A esto se le ha llamado en los últimos tiempos el trastorno de estrés postraumático. Es un trastorno mental que puede desarrollarse después de experimentar o presenciar un evento traumático. Un asalto, por ejemplo, un portonazo. A mí me han hecho ya uno ya. No sé si ustedes han tenido la experiencia de vivir algo traumático. Pero fíjense que hay cosas de las cuales no hablamos porque nos avergüenza y que son tan graves como todo esto que yo le he mencionado. El bullying, el abuso sexual, el reírnos los unos de los otros, el mofarnos. Fíjate que son también traumas. Las experiencias tempranas en el ser humano, que se viven en la niñez y que se viven en la familia, son las que más marcan la vida del ser humano. A través de estas experiencias se va conformando, fíjense, nuestro carácter. Si hay un ambiente de amor, de cariño, de refuerzo, esa plantita, ¿cierto? Imagínenselo ustedes, va echando raíces y va floreciendo. Pero si el ambiente no es propicio, si hay un ambiente, fíjense ustedes, de falta de cariño, de falta de misericordia, de falta de ternura en el seno de la familia, se va a producir el mismo efecto, un efecto traumático. Ahí también hay traumas. Damos gracias a Dios por nuestras familias, por nuestros padres, por todo el empeño que lo pusieron en criarnos. Lo hicieron bien, mal, regular. Pero Dios proveyó para cada uno de nosotros de una paternidad. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros como papá? Bueno, nuestros hijos dirán, nuestros nietos dirán, también los hemos hecho lo mejor posible. Pero fíjense que en todo esto entonces hay algo que debemos tener en cuenta. Nuestro cuerpo lleva cuenta. Todo lo que nos va ocurriendo a lo largo de nuestra vida queda grabado en alguna parte de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo. No tengo tiempo para explicarle toda esta parte de las conexiones, que es lo que más me gusta a mí en realidad,
es la parte que me entretiene de esto, ¿ya? Pero créanme que hay una serie de circuitos a nivel cerebral que fíjense que están en nuestro cerebro para captar el ambiente que nos rodea y de esa manera poder adaptarnos a ese ambiente que nos rodea. Pero para muchas personas el ambiente que les rodea es un ambiente traumático. Entonces ya es parte de la vida el trauma. Y entonces, por muchas circunstancias, la respuesta frente al trauma es el silencio. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me puede ayudar? Y guardamos silencio. Fíjense que la palabra de Dios no es ni un tratado científico ni nada de eso. No lo pretende ser. La palabra de Dios sí es algo, es un libro bien serio en lo que dice. Y fíjense que la aseveración que hemos leído aquí, mientras callé, se envejecieron mis huesos, es la base de todo esto que les estoy contando. Eso es el estrés postraumático. Es que pasó algo terrible, sin embargo, me quedé callado. ¿Por qué el silencio nos puede dañar? En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Lo mejor de la vida puede verse afectado por el silencio, por el callar. El trastorno de estrés postraumático no viene solo. Si me permiten ustedes 2 minutos más, puede coexistir con una variedad de otros trastornos mentales, lo que se conoce como comorbilidades. Algunos de estos trastornos, fíjense, trastornos de ansiedad, trastornos de angustia generalizada, andar todo el día con la sensación de que me van a dar una mala noticia, que algo malo va a pasar, como que va a temblar. Trastornos del estado anímico, cuadros depresivos, cuadros bipolares, trastornos de estrés agudo, abusos de sustancias, alcoholismo, adicciones a drogas, adicción a pornografía, incluso la adicción a comida. ¿Producto de qué? Del trauma. Los TOC, los trastornos obsesivos compulsivos. ¿Quién no anda cerrando puertas y revisándolas 5 o 6 veces? Trastornos de la alimentación. Personalidades múltiples o trastornos disociativos. Escuchen bien, déficit atencional. El trauma es capaz de alterar el lóbulo frontal, alterar las relaciones que se establecen y fíjense que ponernos más distraídos, más desconcentrados. Y por último, los traumas pueden también afectar el desarrollo y el carácter del ser humano y provocar trastornos de la personalidad. ¿Quién tiene un trastorno de la personalidad? Personas que sufren y hacen sufrir a otras y no pueden evitarlo. Son personas difíciles, complicadas, rígidas. Y entre estos trastornos de personalidad, tal vez el más complicado de todos, sean, fíjense ustedes, los trastornos antisociales. ¿Cómo se forma un delincuente? ¿Nace siendo delincuente o se hace delincuente? Fíjense que las historias ahí, la genética algo aporta, pero la mayoría de estos chicos que están delinquiendo, que tienen un promedio de vida, fíjense, que no van a pasar de los 22, 26 años. ¿Vieron ustedes la película La Ciudad de Dios? De las favelas en Brasil.
no la han visto, vean. Una película ya antigua, pero que está demostrando, fíjense ustedes, la realidad de nuestra sociedad ahora en América Latina. Cómo la violencia a nivel de las familias y de la juventud está, fíjense, afectando a la sociedad de forma integral. ¿Y cuál es el problema? El problema es fíjense, una herencia de violencia y de trauma que pasa de generación a generación. ¿Cómo interrumpir esta herencia y esta maldición que cae sobre las naciones? Fíjense que algunos dicen, bueno, una solución sería, para que no roben, darles dinero. ¿Cierto? Porque pues, si tienen dinero, van a comprar droga y no van a tener que entonces delinquir. No me miren así, si esa es una de las cosas que se está haciendo hoy en día. Entregando entonces a la población un incentivo, pero es un incentivo perverso. ¿Qué pasa con nuestros vecinos en Argentina? La mitad de la población, fíjese que no trabaja, recibe un bono del Estado. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Se resuelve el problema inmediato, que la gente no tiene que comer. Pero ¿cuál es el problema en el mediano y largo plazo? Se desincentiva el mérito y el esfuerzo humano. ¿Qué está haciendo el Estado chileno hoy en día? Está copiando esa. Yo no digo que esté bueno o malo, simplemente mi opinión como experto en el área de la salud mental es que no es el camino adecuado. No ayuda a mejorar, sino que las cosas las empeora hacia abajo. ¿Cómo resolver este problema entonces? Ustedes han escuchado los cambios que están ocurriendo en Estados Unidos. Cómo han entrado 10 millones de inmigrantes y cómo se han instalado en las ciudades, en Nueva York, y el desorden que está pasando. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que pase eso? ¿Por qué está pasando eso? Fíjense que por un lado se está animando el tema de dar posibilidades y eliminar una forma de pobreza. Pero por otro lado, al mismo tiempo se está desincentivando de alguna manera el esfuerzo y el trabajo de cada individuo, de cada familia. Entonces pareciera ser que el resultado de todo esto no es el más adecuado. Pero, ¿por qué les menciono esto? Porque fíjense que todas estas situaciones de desórdenes sociales que están ocurriendo, lo que nos está trayendo como consecuencia es que tenemos más traumas a nivel de nuestra sociedad. La Organización Mundial de la Salud ya dijo la semana pasada que en el mundo 1 de cada 2 personas tiene una enfermedad mental grave. 1 de cada 2. Estamos sobrepasados. Pero fíjense que todo esto surge estas luces de esperanza, como es el caso de nuestra hermana Sara, que en un lugar devastado por la guerra y por toda la maldad que nos podamos imaginar, hay una luz de esperanza. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia entonces al mundo, a los que nos escuchan?
¿Qué es lo que debemos retransmitir a las personas? Fíjense que es algo que el Evangelio ha aportado. ¿Por qué? Porque esto que yo le cuento ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad. No es nada nuevo. Y aquí permítame volver nuevamente al pasaje. A David. Y la pregunta es, ¿quién es David? ¿Y por qué David escribió estas palabras? Y que fíjense que parten diciendo algo tan bonito al principio. Bienaventurados, felices, felices. La palabra bienaventurado, recuerden ustedes, es una palabra que se usaba solo para los dioses, eran los bienaventurados. El ser humano no era bienaventurado. El único bienaventurado era el rey, que tenía todos los privilegios. La población no, estaban hechos para sufrir, para el beneficio del rey. Jesús usó la palabra, y la palabra de Dios, fíjense que usa este término para todos nosotros. Nosotros somos bienaventurados, somos felices. ¿Por qué? Fíjense que David, este Salmo 32, probablemente lo debe haber escrito después del Salmo 51. ¿Se acuerdan del Salmo 51? El condoro que se mandó David. Había adulterado y había cometido homicidio. ¿Cómo estaría la conciencia de este hombre? Pero fíjense que no tan solo eso. Yo leí ahí un pasaje en la historia. Fíjense que quiero leérselo. Si ustedes ven en primera de Samuel 27, ya, capítulo 27, David estaba huyendo de Saúl. Tenía como 100 personas o 200 personas bajo su mando. Y no se le ocurrió nada mejor a David que ir a reconciliarse con sus enemigos, archienemigos, los filisteos. Le fue a pedir ayuda a los filisteos. Bueno, Mical, que era el rey ahí, lo ve y dice, bueno, si viene huyendo de Saúl y a Saúl le tengo más pica que a David, entonces puedo usar a David para llegar a Saúl. Así que lo dejó vivir ahí, le pasó ahí un terrenito para que se instalara, y David se instaló a vivir ahí. ¿Cuánto tiempo se quedó David viviendo ahí? 1 año, 4 meses, más o menos dice la Escritura. ¿Y qué hizo David en ese tiempo? Se transformó en un bandido, en un bandolero, en un asesino, en un genocida. Empezó, fíjense ustedes, aldea que había, aldea que invadía, aldea que mataba a todas las personas que ahí había. Oiga, eso hizo David. Si David lo tuviéramos aquí hoy día, lo estaríamos juzgando por un genocida, por una persona que no respetó los derechos humanos. Eran otros tiempos, pero nada lo justifica. Este fue el periodo más oscuro de David. Se transformó en un verdadero asesino y bandido. ¿Se pueden imaginar ustedes? Y dice la palabra que mataron mujeres y niños y no dejaron a nadie con vida. Y no tan solo en una aldea, en varias aldeas. Qué increíble que la Biblia hable de esto. Que la Biblia lo muestre. Que muestre la naturaleza del hombre. ¿Cómo dormiría David en las noches? Los pantallazos que tendría de los rostros de aquellas mujeres y niños
fueron muertos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Fíjense que, ¿por qué es que somos bienaventurados? No es por el acto de la confesión en sí. Si bien es cierto, eso es un acto que nos sana y nos ayuda. Fíjense que es el acto de que alguien nos dice: tranquilo, yo entiendo, yo te perdono, estás libre. Necesito ese acto de liberación. Entonces, ¿qué significa el perdón en la palabra de Dios y principalmente en el Antiguo Testamento? El perdón tiene tres acepciones. Una de ellas, el perdón cubre, protege. Noé cubrió el arca de un barro, ¿cierto? Lo calafateó. De ahí viene la palabra calaf, que significa perdón, que significa cubrir y proteger. El perdón entonces nos cubre y nos protege. Segundo lugar, en la palabra de Dios se usa otro término que significa el perdón quita una barrera, quita una puerta que está separando mi libertad de estar prisionero. Esa barrera, cuando se abre, es un acto de perdón también. El perdón entonces es liberador. Y en tercer lugar, el perdón redime. ¿Qué significa eso? Justifica. Redimir es pagar la deuda. ¿Cuánto debes tú en el banco? Yo te pago la deuda del banco. No debes nada. ¡Qué alivio sería eso! Piense que alguien paga la deuda y redime mi pecado. Fíjense que cuando David descubrió eso en el perdón de Dios, gritó, saltó, se liberó de todo su pasado perverso y malvado que tenía. Y fíjense que Dios llega a decir que David es de acuerdo a su corazón. A Jesús le dijeron el hijo de David. ¿Acaso no conocían quién era David? Hermanos queridos, tenemos una gran tarea por delante. Comunicar al resto, a los que no han oído de cómo zafarse de los traumas, cómo liberarse, tienen que escuchar esta buena noticia. El Evangelio es salud por sobre todas las cosas. Somos bienaventurados. Fíjense que Moisés dijo al Señor, cuando el Jehová lo manda a que vaya a sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿ya? ¿Qué le dijo Moisés al Señor? Pero ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Quién soy yo para hacerlo? ¿Y qué le dijo el Señor? Yo estaré contigo. Dios le respondió, no te preocupes, Moisés, yo voy a estar contigo. Entonces, hermanos, no es quién eres tú, porque no tenemos tanto valor, sino que es quien nos acompaña. Ese es el importante. Y por eso es que nos atrevemos, fíjense ustedes, a decirle a los demás, vengan, conozcan, beban, coman de este sacrificio vivo que es Jesús. Conózcanlo a Él, porque conociéndole a Él, sus vidas van a ser transformadas.
Se reconoce en todas las universidades cómo la iglesia, la religión y la fe ayudan a superar el trauma. Así que tenemos una tarea grande por delante. A todo esto vamos aquí hay varios que hicieron el programa de entrenamiento en psicología pastoral. Estamos trabajando en la versión 2.0. Así que esperamos tener buenas noticias durante este año para capacitar a las personas en el proceso pastoral de acompañar al que sufre y darles esperanza. ¿Y quién soy yo para semejante tarea?, dijo Moisés. Dios respondió: yo estaré contigo. Oremos. Señor, porque tú estás con nosotros es que somos fuertes. Porque tú estás con nosotros es que podemos proclamar el evangelio del perdón, el evangelio de la sanidad, el evangelio de la reparación de nuestro cuerpo a través del perdón, a través de la acción milagrosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, pedimos que nos des esperanza en este mundo en el cual vivimos y que podamos, Señor, alegrarnos como tu siervo David y darte gracias y sentirnos felices y bienaventurados, porque tú nos has librado de nuestros pecados y de la consecuencia de ellos en nuestra vida. Señor, ayúdanos durante esta semana y no nos dejes, por amor a tu Hijo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pongámonos de pie para entonar este himno que nos están ya introduciendo los músicos. Pero alabar al Señor, gracias por su mensaje. Es un mensaje tan actual, tan pertinente a lo que estamos viviendo, como la palabra del Señor trae esperanza, ¿no? Guía para nuestras vidas. Bye.
Todo